si tú pones a reflexionar, si eres sabio, si eres inteligente emocionalmente hablando y tienes la sabiduría de manejar estas situaciones, te aseguro que no solamente vas a mejorar como ser humano a nivel social, no solamente vas a mejorar como ser humano a nivel laboral y en tus interacciones personales de pareja, amigos y cosas por el estilo, sino también a nivel interno. Vas a tener un mayor control de tus acciones, vas a tener la capacidad de manejar tus emociones, vas a tener la capacidad de manejar tus acciones y siempre las vas a tener de una manera u otra controladas para poder actuar en base a lo que te estás proponiendo. Y poco a poco te harás acercando más a lo que quieres lograr, te irás acercando más a lo que quieres hacer, ya que te vas a dejar llevar menos por tus impulsos y más por lo que sabes que tienes que hacer. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto, el programa donde avanzamos todos los días un poco. El episodio de hoy quiero hablar de un tema interesante y es pensar antes de actuar o antes de hablar o pensar antes de decir las cosas. Este tema salió a raíz de que yo tengo un libro que leo todos los días que tiene como unas pequeñas reflexiones y entre una de las cosas que decía hablaba de pensar antes de actuar, ¿no? Eso tocó el día de ayer. Me pareció súper interesante y tenía muchas ganas de hablar de este episodio el día de hoy porque siento que esto impacta muchísimo en el desarrollo de las personas. Siento que esto impacta demasiado al momento de socializar, de interactuar con otras personas. Sí, es cierto, pero también nos afecta a nosotros internamente, a nivel cerebral, de psiquis, a nivel de desarrollo físico, incluso de las promesas que nos hemos hecho para cumplir, de proyectos y metas que nos hemos propuesto. Si no tenemos una enorme inteligencia emocional y no sabemos manejar nuestros impulsos antes de actuar o antes de hablar o los opuestos que son el silencio y la inacción, si no tenemos control de estas cosas, les aseguro que no vas a poder avanzar tan rápido o incluso vas a estancarte en tus proyectos porque gran parte de los procesos de tener un concepto de mejora, de mejorar como persona, de mejorar en tus proyectos y de mejorar social y interacciones sociales, tiene que ver mucho con pensar antes de hacer las cosas. En línea general voy a decir mucho pensar antes de actuar, pero realmente podemos englobarlo en pensar antes de actuar, antes de hablar, antes de mantenerse en silencio o la inacción misma. Estoy englobando todas estas situaciones. Muy bien. Primero, importancia de pensar antes de hablar o antes de actuar. Lo primero que tenemos que racionalizar un momento es que de lo único que nosotros como seres humanos tenemos control es de nuestras acciones, de lo que decimos y de cómo dejamos que nos influencen nuestros pensamientos. Ni siquiera los pensamientos mismos como tal, sino de cómo esto tiene una influencia en nosotros. ¿Ok? Esto es básicamente lo que tenemos control nosotros como seres humanos, como seres vivos. Cuando nosotros no racionalizamos, no tomamos 5 segundos para pensar antes de hacer o dejar de hacer las cosas, como les dije, antes de actuar en línea general, tenemos una enorme falla. Y es que después de hacer las cosas, no hay vuelta atrás. Todavía no se ha inventado la máquina del tiempo. Todavía no se ha inventado la capacidad de poder echar el tiempo para atrás 5 o 10 segundos y decir, oye, ojalá no hubiese dicho esto, ojalá no hubiese hecho esto. Ya eso no existe. Y si existiera sería caótico, porque imagínate que todas las personas tuviesen acceso a ellas, estarían echando el tiempo para atrás y para adelante a cada rato. Y desafortunadamente no va a existir. Entonces, seamos un poquito lógicos y analicemos la importancia de nuestras acciones, de las acciones que tomamos. Antes de hacerlas, tenemos que reflexionar y pensar muy bien lo que hacemos. Nuestro cerebro tiene esta cualidad, por así decirlo, de que las emociones o los efectos psicológicos de las emociones actúan mucho más rápido que lo que puede despertar la parte lógica de nuestro cerebro. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, si tú tienes un sentimiento y sientes algo, la primera reacción que tienes, la más instintiva, la más natural, es la primera que quieres hacer. Para que tu cerebro luego reflexione y actúe en base a la parte lógica, tienes que darle aproximadamente 5 segundos. Esa es la razón por la cual existe el famoso libro de La regla de los 5 segundos y esa es una de las estrategias que yo utilizo para mantenerme disciplinado. Precisamente por eso,
porque estoy dejando que mi cerebro, su parte lógica se active y empiece a racionalizar lo que quiero. Pero supongamos que no fueses una persona que tiene esta regla o no te entrenas, ya que hay ejercicios también para entrenar esta parte, no entrenas la reflexión lógica, la parte lógica de tu cerebro y te deja llevar por los impulsos que te dicen tus pensamientos o tus emociones. Te aseguro que el 99% del tiempo vas a tener acciones de las cuales te vas a arrepentir. Y la razón es muy sencilla, porque las emociones en la mayoría de los casos muchas veces no son reales o no son tan acertadas como pensamos o como creemos que son. Y si nos dejamos llevar por esas emociones, realmente hay una alta probabilidad de que cometamos un error o de que luego nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. He ahí el por qué es tan importante tener la mentalidad de pensar antes de actuar y mejorar antes de actuar. Hay muchísimos problemas que pueden causar esto, problemas sociales. Imagínense que estás hablando con una persona hace un comentario y luego desafortunadamente reaccionas de manera impulsiva ante esta situación. Casualmente, el día de ayer estaba entre las redes sociales que yo sigo, me encontré una situación donde una persona le había colocado un comentario en un post a un influencer y este influencer le respondió de manera agresiva y hostil. Después, cuando este influencer se calmó y leyó el comentario, y no solamente releyó el comentario, sino que vio los puntos de vista de otras personas que también leyeron el comentario, se dio cuenta de que dicho comentario no era para nada hostil, al contrario, era en pro a su postulación en las redes sociales o lo que estaba haciendo en sus redes sociales eventualmente tuvo que borrar el comentario, borrar la conversación como tal y luego hacer un post nuevo arrepintiéndose y pidiendo disculpas. Ojo que pedir disculpas no está mal. Ojo que pedir disculpas y arrepentirse de eso no está mal. Pero si tuviésemos la capacidad de pensar antes de actuar, estas situaciones no tendrían que ocurrir. Ahora, ese es a nivel social. Digamos que eres una persona que me dice, bueno, pero a mí no me interesa lo que diga la gente, no me interesa lo que piense la gente, yo digo lo que me dé la gana. Lo cual siento que es un pensamiento muy hostil y muy arcaico. La gente debería cambiar un poco ese pensamiento. Pero hablemos de ti entonces, hablemos de lo que te afecta a ti y cómo es negativo. Imagínate que todos los días tú te levantaras de manera impulsiva y actuaras en base a tus impulsos. Entonces habrían días que irías a trabajar con muchas ganas y habrías días que no irías a trabajar y ya. Habrías días que comerías muchísimos dulces y cosas que no sean positivas para ti y habrían días que comerías extremadamente sano. Habrían días que harías ejercicio, habrías días que no harían ejercicios, que no escribirías, que sí escribirías, que sí harías, que sí no harías. ¿Ven el problema? Si no tienes la capacidad de ser reflexivo y de pensar antes de actuar, tu vida sería un completo desbalance. No tendrías forma de llevar un control de tu vida, no tendrías control absoluto de tu vida ni de tus acciones, porque desafortunadamente no podrías de ninguna manera u otra tener la capacidad de racionalizar y pensar y actuar en base a lo que tú sabes que tú tienes que hacer. He ahí por qué tantas estrategias de disciplina. He ahí por qué tantas explicaciones de paciencia. He ahí por qué tantas estrategias de concentración. Porque es necesario entender que hay muchas veces que las acciones que tomamos no es en base a nuestros impulsos, es en base a nuestra racionalización, nuestra parte lógica, lo que nos dice que tenemos que hacer a pesar de que no queremos y no dejarnos llevar por nuestros impulsos y no decir cosas ni actuar en base a nuestros impulsos. Ahora, actuar impulsivo y la inteligencia emocional. Estas partes también necesaria aclararla. Para dejar de ser impulsivo, necesitas tener inteligencia emocional. ¿A qué me refiero yo con inteligencia emocional? Yo no soy psicólogo. Yo les voy a dar mi interpretación de inteligencia emocional en base a los libros de psicología que he leído, pero yo no les voy a dar una definición técnica. Para mí la inteligencia emocional es la capacidad de entender que tú y tu emoción son dos seres completamente separados. Tu emoción y tú no son lo mismo. Tu emoción es un cúmulo de reacciones, llámalos psicológicas, llámalos biológicas, fisiológicas, ya sea que creas en el ego, en la psiquis, sigas a Carl Jung o no creas en nada, o el alma, como lo quieras llamar. Yo no me voy a poner en tecnicismos en este momento. Las emociones son un cúmulo de cosas que te permiten reaccionar ante ciertos estímulos externos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si ocurre algo en este momento aquí afuera, de donde yo estoy viviendo, ocurre algo.
Y eso genera una emoción en mí. La emoción no tiene por qué ser yo. Yo no tengo por qué actuar en base a la emoción. La emoción y yo somos cosas separadas. Yo puedo, si me tranquilizo, si respiro, si utilizo las estrategias de control emocional y reflexivos y pienso antes de actuar. Yo no me dejo llevar por la emoción para actuar. Por eso es que es importante tener inteligencia emocional antes de poder empezar a hablar sobre actuar impulsivamente o dejar de actuar impulsivamente. Porque en el momento que las personas entienden que las emociones no son tú, que tú no estás atado a tus emociones y que indiferentemente de lo que tú sientas, que ojo, yo no estoy hablando aquí de reprimir emociones, yo no estoy hablando aquí de que tenemos que ser robots, yo no estoy hablando aquí de que no puedas ser un ser humano y sentir, y tampoco estoy hablando de que no te puedas equivocar, de que no te puedas llevar por tus emociones, de que no puedas sentir rabia ni nada. Yo no estoy diciendo nada de esto. No, no pensemos de esta manera. Al contrario, suprimir y oprimir las emociones es una de las cosas más negativas que podrías hacer. Pero no actuar en base a las emociones es una de las mejores cosas o la mejor cosa que podrías hacer, que es lo opuesto. No vas a actuar en base a la emoción, tampoco la vas a reprimir. Si a mí algo me molesta, yo acepto que me molesta, pero no voy a actuar en base a la molestia. Si es, por ejemplo, un problema de trabajo, lo cual puede ocurrir ya sea por algo que yo haga o no haga yo, sino que lo haga alguna otra persona, algún miembro de mi equipo, si algo ocurre en mi trabajo que a mí me molesta, yo no voy a actuar en base a la molestia. Si es un problema, busco la solución. Y si no es un problema que yo pueda solucionar, que yo no tenga ninguna injerencia o que definitivamente sea algo que esté completamente fuera de mi control, acepto la emoción como la que es y la dejo ir y me enfoco en otra cosa. Eso para mí es tener inteligencia emocional. Y eso te permite a ti actuar de manera racional, no pensar que la emoción es lo que te va a dominar o dejarte dominar por la emoción, es pensar antes de actuar. Eso es lo que te permite pensar antes de decir las cosas y de hacer las cosas, tener inteligencia emocional y tener una forma esquemática, por así decirlo, de separar tu emoción de ti. Aceptar la emoción, no dejarte llevar por la emoción, pensar lo que tienes que hacer, pensar la acción como tal y luego actuar. Esta es la razón por la cual, antes de poder empezar siquiera a hablar de actuar impulsivamente y de qué evitar o qué hacer para evitar actuar de manera impulsiva, tienes que tener en conciencia lo que es la inteligencia emocional. Ahora, ya sabemos por qué es malo no pensar antes de actuar, ya sabemos por qué es importante tener inteligencia emocional para poder no pensar, para poder, perdón, pensar antes de actuar, y ya sabemos también los problemas que nos puede acarrear el no pensar antes de actuar. Ahora hablemos de dos estrategias que yo utilizo para para entrenarme sobre el pensar antes de actuar o reflexionar antes de actuar. Ojo, lo que les voy a decir son experiencias, son anécdotas personales, ¿ok? No voy a darles una explicación extremadamente científica referente a por qué ayuda. Hay estudios que demuestran que las dos estrategias que les voy a decir funcionan. Sin embargo, una de ellas las empecé a aplicar hace muchísimos años atrás por otra razón y como, por así decirlo, efecto secundario me ayudó con esto. Y la otra la aprendí recientemente y es una de las más poderosas que utilizo. Primero voy a hablar de la que tengo más tiempo haciendo, porque es la que, aparte de beneficiarme en este tópico, me benefició en muchísimas otras cosas, y es la meditación. La meditación es una de las estrategias más poderosas que yo tengo en mi arsenal de mi día a día. Yo, en línea general, intento meditar por lo menos todos los días e intento meditar aproximadamente de 10 a 15 minutos al día. Sin embargo, hay muchísimos ejercicios de meditación que se pueden hacer durante el día que ni siquiera tienes que detenerte a meditar. Hay ejercicios de meditación, de movimiento, de reflexión, de actividades físicas, de actividades mentales. Hay ejercicios de meditación de actividades del hogar. Hay literalmente un concepto que se llama meditar lavando los platos y ojo, lo he hecho, lo he intentado. Una de las primeras cosas que yo tengo que hacer en mi día es lavar los platos para poder guardar la comida que voy a comer en el trabajo. Y yo medito mientras estoy lavando los platos. Es
impresionante. Si tienes la capacidad de concentrarte en la acción de lavar los platos, el cómo se siente el agua en tus manos, lo reflexivo que puede ser mientras estás haciendo eso, eso es meditar. Y meditar, una de las primeras cosas que te enseña cualquier ejercicio y cualquier libro de meditación es que mientras estás haciendo la meditación vas a tener pensamientos y vas a sentir cosas, porque tu mente va a divagar. Es normal. Cuando eso ocurre, lo primero que tú aprendes a hacer durante los ejercicios de meditación es pensar o entender que ese pensamiento va a venir, va a estar un ratito ahí contigo, maybe unos 5 segundos, tal vez unos 10 segundos, y luego se va a ir. Y luego tú vas a seguir con tu actividad normal. Cuando tú empiezas a practicar ese músculo de entender que el pensamiento va y viene, pero lo que te queda es el control de tu cuerpo, el control de tus acciones, el control de la actividad que estás haciendo. Cuando tú empiezas a entrenar ese músculo, tu cerebro empieza a fortalecerse en esa área. Y luego, cuando te toca enfrentarte al día a día, cuando te toca enfrentarte a las verdaderas dificultades, por ejemplo, conduciendo un carro y que se te atraviese alguien, o un problema en el trabajo, o un problema en pareja, en ese momento tu cerebro tiene ya ese músculo tan desarrollado que dice, no, 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 ya va, espérate. Yo realmente sí, estamos molestos, lo entiendo, pero no actuemos en base a eso. No perdamos la calma, no digamos cosas de las cuales nos podamos arrepentir. Poco a poco uno va a ir entrenando ese músculo. Ojo, no quiere decir que mañana vas a empezar a meditar, meditas los primeros 10 minutos y luego ya eres un monje zen. Que irónicamente, uno de los conceptos importantes y primordiales que aprendí después de mucho tiempo meditando es que la gente piensa que las personas que meditamos mucho tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones al máximo y que no sentimos nada. Y es todo lo opuesto. Somos personas que tenemos la capacidad de sentir mucho sin llevarnos por esas emociones, sin dejarnos llevar por esas emociones. Ese es el verdadero secreto de de la meditación y porque es un ejercicio tan poderoso para poder enfocarnos en lo que es pensar antes de actuar o antes de decir las cosas, porque tenemos ya ese músculo desarrollado constantemente por practicarlo todos los días. Este es por la parte de la meditación, aparte de otros beneficios que trae la meditación como tal. El segundo ejercicio es algo que ya les expliqué en mi video de disciplina. Si tienen ganas de verlo, este ejercicio también es muy bueno para hablar sobre la disciplina y cómo te mejora la disciplina. Y es la regla de los 5 segundos. La regla de los 5 segundos se las voy a explicar muy rápido. En el momento que tú tienes un pensamiento impulsivo, que tienes ganas de hacer algo o de dejar de hacer algo, el ejemplo más claro es cuando te toca levantarte de la cama temprano para hacer alguna actividad o para empezar tu día y sabes que tienes que levantarte temprano y tienes ganas de quedarte en la cama, contar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, te levantas. La razón es que le estás dando tiempo al cerebro a que empiece a activar la parte lógica y esa parte lógica es la que te dice, tienes que levantarte. Tú sabes que tú te propusiste levantarte. Tú sabes que es necesario levantarte. Tú dijiste que te ibas a levantar y te vas a levantar, porque eso fue lo que te propusiste. No te vas a dejar llevar por esa emoción, esa sensación de querer quedarte 10 minutos más en la cama, no te vas a quedar con esa sensación de querer comerte ese dulce, a pesar de que sabes que estás rompiendo la disciplina que has tenido manteniendo tu alimentación sana y tu beneficio, o el día que no quieres hacer ejercicio, tú sabes que tienes que hacer ejercicio por ti, por tu beneficio fisiológico y emocional. Muchas cosas, muchas de las actividades que dejamos de hacer, las dejamos de hacer por impulso. La dejamos de hacer porque es que hoy no me siento con ganas. En ese momento que no te sientes con ganas, que no reflexionas antes de actuar, es que dejas de hacer las cosas. Pero si le das a tu cerebro 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, y haces la actividad, le das a tiempo al cerebro para pensar antes de actuar o antes de la inacción, por eso es que aclaré también la importancia de entender que esto también tiene que ver con inacciones, no solamente con acciones, sino inacciones. Si le das tiempo al cerebro de reflexionar antes de la inacción, que es dejar de hacer las cosas que son importantes para ti, vas a tener control y vas a ser más disciplinado, vas a tener más probabilidades de lograr las cosas que quieres porque vas a ser constante y por último, te vas a dar cuenta
que en la mayoría de los casos estas emociones que tuviste momentáneamente se van a disipar y vas a sentir un logro mayor de haber hecho las cosas que te propusiste y que te prometiste hacer. De eso quiero hablar en otro episodio del podcast acerca de las promesas que uno se hace a sí mismo y el dejar de cumplirlas. Es importante hablar de ese tema. Sin embargo, pensar antes de actuar. Cualquier acción o inacción es importante hacerlo. Cualquier cosa que tú te propongas va a tener dificultades, van a haber días donde va a ser difícil hacerlo. Pero si te concentras en pensar antes de actuar, si te concentras en pensar antes de dejarte llevar por las emociones, antes de decir lo que quieres decir en medio de una discusión, antes de actuar de manera agresiva por una conversación o por una situación externa, algo que ocurrió con un extraño en la calle, en los supermercados, etcétera. Si tú pones a reflexionar, si eres sabio, si eres inteligente emocionalmente hablando y tienes la sabiduría de manejar estas situaciones, te aseguro que no solamente vas a mejorar como ser humano a nivel social, no solamente vas a mejorar como ser humano a nivel laboral y en tus interacciones personales de pareja, amigos y cosas por el estilo, sino también a nivel interno. Vas a tener un mayor control de tus acciones, vas a tener la capacidad de manejar tus emociones, vas a tener la capacidad de manejar tus acciones y siempre las vas a tener de una manera u otra controladas para poder actuar en base a lo que te estás proponiendo. Y poco a poco te harás acercando más a lo que quieres lograr, te irás acercando más a lo que quieres hacer, ya que te vas a dejar llevar menos por tus impulsos y más por lo que sabes que tienes que hacer. Espero que este episodio les sea de mucha utilidad para muchas personas. Estos dos ejercicios que les dije de la meditación y la regla de los 5 segundos son extremadamente útiles para lo que les acabo de decir. Importante, la meditación tiene aparte otros beneficios. De eso quiero hablar en un episodio especial y es importante que entendamos lo pesado que es pensar antes de actuar en línea general, ya sea para desarrollos sociales o ya sea para desarrollos personales. Muchas personas tienen problemas por eso y de verdad yo también lo era, yo también tenía muchísimos problemas por actuar sin pensar, decir sin pensar o al contrario, dejarme llevar por mis impulsos para dejar de hacer cosas que realmente sabía que tenía que hacer. Y desde que he tenido un poco más de disciplina y desde que he tenido un poco más de control y he sido más racional al momento de pensar antes de actuar y antes de hacer las cosas o de decir las cosas, realmente he tenido un desarrollo social y personal extremadamente alto. Así que invito a todas las personas que apliquen estos dos ejercicios. Hay muchos otros, hay algunos de journaling, hay algunos de ejercicios como tal, hacer actividades físicas como tal, otros hablan de ir a terapia. Hay muchos ejercicios de control emocional, hay muchos ejercicios de entrenamiento emocional y de racionalización emocional, pero estos son los dos que yo he compartido con ustedes porque son los dos que me han funcionado a mí y yo quiero compartir con ustedes cosas que a mí me han funcionado para que también les funcionen a ustedes o que tal vez les van a funcionar a ustedes. Así que nada, espero que todos tengan un excelente día, espero que todos le estén pasando muy bien y espero que esto les haya ayudado muchísimo a pensar antes de actuar y a desarrollarse como personas. Espero que tengan, como ya les dije, un excelente día y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día.